Muy buenas noches, estimados participantes. Hoy nos encontramos nuevamente en la clase número 4 de nuestro diplomado especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Hoy nos acompaña el doctor José Alberto Estela Guamán, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios y es docente universitario en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy nos hablará sobre los modelos de control constitucional. Muy buenas noches, estimado doctor. Puede iniciar la clase. Muy buenas noches con todos. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Una hora, media hora? Una hora está bien, doctor. Una hora está bien, ¿no es cierto? Bien. ¿Me escuchan todos? Fuerte y claro, doctor. Ya, se me escucha, ¿no? Muy bien. Fíjense, hablar de los modelos de control constitucional tiene una relevancia sobre todo por la constitucionalización del derecho, ¿no? Y ello tiene su vital importancia en los estados constitucionales, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no? Si nos remontamos, ¿no? A cómo se fue revisando precisamente el control de la Constitución, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en los casos emblemáticos del caso Bowman, como el caso sobre Madison, eh, ¿no? En el que se va a defender precisamente a la Constitución. Empezamos con el primer caso, ¿no? En el primer caso tenemos a Bowman, ¿no? Esto es en 1600, ¿no es cierto?, en Inglaterra, donde curiosamente se exigía que este médico fue detenido y sobre todo, ¿no?, porque no había pagado sus derechos, ¿no? Y curiosamente, ¿no?, recurrió al juez y el juez, ¿no?, declaró, pues, ¿no?, que aquí primaban, ¿no es cierto?, principios fundamentales. Entonces, fue liberado y podía ejercer la medicina sin estar eh, eh, colegiado. Miren cómo esta sentencia es de vital importancia en el control constitucional. Es una de las sentencias que tiene importancia para el constitucionalismo. Después viene el segundo caso, que es precisamente, ¿no?, el fallo de Marbury versus Madison. Y ahí ya pasamos, ¿no?, a 1803. ¿Qué pasó en este caso? ¿No es cierto? Acá hay un mandamus, ¿no?, que es precisamente cuando el presidente de la República de Estados Unidos, en ese entonces, Adams, ¿no?, deja de presidir, ¿no? ¿Por qué? Porque le había ganado el Partido Republicano, ¿no?, Thomas Jefferson. Entonces, Adams en una noche, en esa noche, nombra a varios jueces y a uno de ellos precisamente, ¿no?, eh, a Marbury, ¿no? Entonces, esta designación trae como consecuencia problemas que tenían que ser ratificados por el Congreso y para ello tenía que elaborarse ese documento por el secretario del presidente eh, Jefferson, pero Jefferson, su secretario, no lo quiso refrendar, aduciendo de que ya había expirado el tiempo, ¿no? Entonces, no selló ni remitió el correo, ¿no? En consecuencia, eh, Marbury
¿no? Que había sido nombrado juez el último día del gobierno del Partido Federal, eh, plantea su mandamus, ¿no? Y el juez Marshall, ¿no? Que también había sido, pues, ¿no?, designado con problemas, él, sin embargo, dice, ¿no?, de que él no puede, ¿no?, permitir que una ley vaya encima de la Constitución. Entonces, ¿no?, eh, Madison, ¿no?, el secretario, se negó, ¿no?, a sellar y dar las credenciales, ¿no? Por eso que el juez Marshall, haciendo una interpretación de la Constitución, estableció que no, no podía dar posesión de cargo toda vez que, ¿no?, en la disposición eh, Judiciary Arts, que es como lo que hoy tenemos más o menos una ley orgánica del Poder Judicial, ¿no?, no podía ir directamente a la Corte Suprema. En consecuencia, se violaban, pues, no, principios, ¿no?, de la doble instancia, y es así como este mandamus, ¿no?, que fue presentado directamente a la Corte Suprema, ¿no?, requería, ¿no?, un pronunciamiento previo y fue declarado inconstitucional. Entonces, la Corte Suprema no avaló, ¿no?, esta forma de designación. Entonces, la Corte precisó que cuando una ley se opone a la Constitución, esta deja de ser válida, ¿no? Y miren, entonces, este es un precedente que hay que tener en cuenta para el control de constitucionalidad, ¿no es cierto? El control constitucional. Y así vamos a entrar a los famosos modelos, ¿no es cierto? Que es precisamente nuestro tema, ¿no? Entonces, en este control vamos a ver precisamente, pues, el control político, ¿no? El control político de la Constitución. Dicho esto, vamos a tener en cuenta que nuestro control, que vamos a ver en los modelos del control constitucional, vamos a ver el control difuso, el control concentrado, el control mixto y el control convencional. Tenemos que partir, ¿no?, indicando qué entendemos por control, ¿no? O mejor dicho, vamos a definir, ¿no?, modelo, ¿no? El modelo es una reconstrucción formal de las relaciones, ¿no?, y funciones habidas entre los elementos de un conjunto estructurado. Dicho esto, tenemos que, ¿no?, eh, varios autores hablan en relación a posiciones, ¿no? Fíjense que algunos autores hablan de control difuso y control concentrado. Otros autores hablan de eh, mo modelos originarios y derivados, ¿no? Y así, en el derecho vamos a ver que la teoría y la doctrina, ¿no?, tienen diferentes posiciones y sobre todo tienen esquemas que tienen que respetarse. Eh, por ejemplo, tenemos, ¿no?, a García Toma, que nos habla precisamente de estos modelos originarios y derivados y subsistemas del derecho comparado. Vamos a ir entrando entonces a parte de nuestro tema en concreto. Tenemos así dos modelos de control constitucional, ¿no? Originario y derivado. Y el derivado, ¿no?, tiene asimismo
otras subdivisiones que la vamos a ver a continuación. Cuando hablamos entonces de modelos o sistemas de control constitucional originario, son aquellos que históricamente han surgido como consecuencia de la actividad legisferante o jurisprudencial creada por instituciones, principios, categorías o reglas destinadas a asegurar la supremacía de la Constitución. Ese es el tema, ¿no es cierto? Hemos visto en el caso Bowman y en el caso de el juez eh, americano en el 1803, ¿no? Cuando prefirió la Constitución, entonces los modelos responden a, ¿no?, la supremacía de la Constitución. En este modelo de control de la Constitución vamos a encontrar, ¿no?, dos clases, ¿no es cierto? El modelo concentrado, llamado también, ¿no?, el que va a desarrollar Kelsen, ¿no?, y el control difuso. Pero estos, ¿no?, tienen que previamente establecerse de acuerdo a lo siguiente. Miren, tenemos dos clases de control constitucional: el control orgánico político y el control orgánico jurisprudencial. En este último encontramos al control difuso y concentrado. Cuando hablamos de un control de categorías, ¿no es cierto?, derivados, ya van a ser los que van a servir como consecuencia de esta derivación del originario, ¿no es cierto? Tenemos ahí los controles superpuestos, de ahí el control mixto y el control dual, ¿no? Esta posición se contrapone con la de otros autores que nos van a hablar, ¿no?, que solamente son control difuso y control concentrado. Otros autores vamos a encontrarlos como control difuso, concentrado y control directo. Otros autores hablan, ¿no es cierto?, de control difuso, concentrado, directo y dual. Siguiendo a García Toma, nos dice que el sistema peruano o el modelo peruano no es un sistema dual, sino un sistema, ¿no es cierto?, de carácter sinergético, que lo vamos a ver después y desarrollar más adelante. Entramos entonces así a ver, ¿no?, al control orgánico, ¿no?, jurisprudencial. Cuando hablamos de este control orgánico jurisprudencial, vamos a encontrar precisamente al sistema americano que hemos estado viendo, ¿no?, desde 1803. Este sistema americano o de jurisdicción difusa es el conocido como el Judicial Review o control judicial. Y la mejor muestra de ello es precisamente el caso, ¿no?, que hemos indicado en relación, ¿no es cierto?, al juez Marshall, en donde prefirió la Constitución, ¿no?, en vez de la ley. En este sistema, ¿no?, en este caso, ¿no?, existe un órgano contralor especial ad hoc, ¿no? ¿Quién es este que va a revisar? Es precisamente el juez, ¿no es cierto?, el juez ordinario, ¿cierto?, quien va a revisar precisamente, ¿no?, si se cumple con la Constitución o no. Entonces, en este sistema se va a caracterizar porque es, ¿no?, extendido, incidental, residual y de eficacia, ¿no?, interpartes. Ojo,
¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que, como vimos en el caso, ¿no? El juez Marshall, ¿no? Aplicó directamente la, el control de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿no? Es, ¿no? Entre partes. Ojo, ¿ah? Entonces, a diferencia lo que vamos a ver después, ¿no? Del control concentrado que fue propuesto, pues, por Kelsen, ¿no? En el que es un organismo, ¿no? Especializado, en este caso el Tribunal Constitucional, quien revisa, ¿no? Si se cumple o no con la Constitución, porque él es el supremo intérprete de la Constitución, el guardián de la Constitución. Es así como, a diferencia del sistema judicial norteamericano o review, los jueces, ¿no? Van a preferir, ¿no? La Constitución que la, ¿no? La ley. Y eso hemos visto ahora también, fíjense, con algunos casos de Trump. Trump ha estado dictando, pues, ¿no? Resoluciones para deportar a emigrantes. Y ha salido, ¿no es cierto?, jueces donde le han dicho, oiga, usted está, ¿no?, resquebrajando a la Constitución, ¿no? Y el juez ha hecho defender, ¿no es cierto?, la Constitución. Trump ha querido destituir al juez y él no puede destituir al juez, ¿cierto? Porque los jueces, como por ejemplo el juez Marshall, estuvo 34 años como juez, ¿no? En el sistema judicial norteamericano, el juez sale, ¿no?, horizontal, ¿no? No es como los jueces en el Perú, en el que el juez solamente tiene vigencia hasta los 70 años. Ahora que, ¿no?, San Martín quiere 5 años más, ¿no?, hasta los 75 años. Vamos a ver si esto progresa o no. Pero, ¿por qué los jueces en Estados Unidos, ¿no?, tienen una mayor vigencia? Para la seguridad jurídica, para que no se cambien precisamente la forma interpretativa. Y esa es, ojo, la función del control constitucional, la interpretación, cómo debe interpretarse la Constitución. Dicho esto, entonces, vamos a ver cómo en el sistema judicial del Judicial Review, ¿no?, es el juez quien decide y resuelve, a contrapelo del sistema precisamente concentrado, donde es un órgano especializado, como es el Tribunal Constitucional, quien tiene, ¿no es cierto?, que revisar, ¿no? Pero Kelsen, ojo, cuando plantea precisamente este control, decía, pues, ¿no?, que tenía que haber un órgano especializado, ¿no?, para defender, a contrapelo de Smith, que no decía esto, sino el mismo poder ejecutivo que tenía que ver con la legalidad. Y esto se llama, pues, ¿no es cierto?, la forma como, ¿no?, en el control originario, ¿no?, que fue ya superado, y hoy estamos, ¿no es cierto?, en este sistema precisamente, ¿no?, concentrado en el que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, en el caso peruano, ¿no?, no es dual, porque todavía hay autores que dicen, ¿no?, que es dual. No puede ser dual. Dual es cuando existe, ¿no?, el sistema difuso y el sistema, ¿no?,
concentrado. Nosotros tenemos otro sistema, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere cuestionar la decisión de, ¿no?, una autoridad, porque ojo, el control constitucional también tiene que ver actuaciones del funcionario. Entonces, muchos de ellos, ¿no?, empiezan precisamente en una acción popular. Ojo, ¿eh? Entonces, no siempre el control de constitucionalidad es sobre la ley, sino también, ¿no es cierto?, de los reglamentos y directivas. Esto se interpone en dónde, ¿no? Ante el poder judicial, ¿no? En un proceso, ¿no?, de acción popular. Entonces tenemos, ¿no?, tenemos el control difuso que se hace ante el poder judicial. Cualquier juez puede declarar, ¿no es cierto? Pero para un caso concreto, tenemos también el control concentrado en relación, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional, y tenemos, ¿no?, en cuanto a la actuación administrativa, ¿no?, en el Poder Judicial, el control, ¿no es cierto?, mediante el proceso de acción popular. Entonces tenemos, fíjense, no dual, sino otras formas más. Y también tenemos el control político. Ojo, ¿eh? En el Perú tenemos entonces, ¿no?, además de ello, tenemos un control, ¿no?, político y un control jurisdiccional. ¿Cómo es esto? Que el control político es, ¿no?, ante el antejuicio y el juicio político, ¿no? En el antejuicio vamos a ver el levantamiento de la inmunidad ante una posible comisión de posibles delitos de los funcionarios, ¿no?, públicos, ¿no?, de alto nivel. Ahí va a haber un acto preparatorio de juzgamiento y acabará pues con una decisión final que va a ser derivada al Ministerio Público para su procesamiento. Y el otro es el antejuicio político, ¿no? Es el levantamiento precisamente de esta inmunidad, ¿no?, previo informe de la comisión, ¿no?, que va a llevar a cabo, ¿no? Sí, parece que hay una pregunta ahí. Si nuestro control, ¿cómo es? A ver. Hay una pregunta ahí. Vamos a ver el chat, ¿no? Dice, buenas noches, presente, buenas noches. Hubo una pregunta ahí, creo. Sí. Juan dice, si nuestro control no es dual, entonces podemos decir que tenemos un control paralelo. Tampoco. Nuestro sistema es, ¿no es cierto?, sinergético, ¿no? Ahorita vamos a explicar ¿no?, en el que dual es cuando solo hay, ¿no?, control difuso y control concentrado. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el control, ¿no?, que hace la Corte Suprema. Ojo, ¿eh? La Corte Suprema, ¿no?, también hace control, ¿no?, de los reglamentos, directivas de las entidades públicas. Ojo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se llama un control sinergético, ¿no? Hay autores que dicen, ¿no?, que todavía está por definirse, ¿no? Pero ojo, no somos un control dual, ¿no? Porque hay más de dos controles, ¿no? Eh, por ejemplo, el difuso es cuando cualquier juez, ¿no?, este, inaplica la ley, ¿no? Inaplica, ¿no? Y esto, ¿no es cierto? Ante esta forma en el Perú donde el Poder Judicial no aplicaba control constitucional, porque ustedes se acordarán que
el Código Civil de 1936, ¿no? Circunscribía, ¿no es cierto?, a este control, ¿no?, de la Constitución. Pero nuestros jueces, ojo, nuestros jueces consideraban a la Constitución como una norma política, y no es así. La Constitución es una norma, ¿no?, jurídica y política. Por eso que el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete y guardián de la Constitución, ¿no?, revisa la actuación, ¿no?, tanto de, ¿no es cierto?, los poderes. Por eso que ustedes están viendo que ahorita, ¿no?, la presidenta ha planteado, ¿no es cierto?, que el poder, ¿no?, que tiene el Congreso sea revisado, ¿no? Entonces va a haber ahí controles, ¿no?, cuando el legislativo se enfrenta con el ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Y quién resuelve? Es el Tribunal Constitucional. La lucha de poderes es resuelto, ¿no?, por el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema, ojo, es es una entidad de última instancia que revisa también la decisión, ¿no es cierto?, pero de norma infraley, porque el Tribunal Constitucional ve la ley. Él es el que decide si se expectora o no a la norma que viola la Constitución, a la norma ley. Pero la norma infralegal la ve el Poder Judicial en la Corte Suprema. Entonces, fíjense, ya no es dual, ¿no es cierto? Hay nuevas formas, ¿no? Y los procesos constitucionales, ustedes que van a ver, creo, van a ver los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales no empiezan, ojo, en el Tribunal Constitucional, por eso que es sinergético, ¿no es cierto? ¿Dónde empiezan? Empiezan, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, ¿no? Y terminan precisamente en el Tribunal Constitucional. Entonces, no tenemos solo un sistema dual, tenemos, ¿no?, diferentes formas como se hace el control, ¿no?, en base a la actuación precisamente de, ¿no?, el Poder Judicial y también del Tribunal Constitucional. Sabelvesky decía, ¿no es cierto?, que la norma injusta no es derecho. Ojo, como se decía eso, hoy tenemos, ¿no es cierto? Aquí nos pone Nicole López, ¿no? Es un filtro de la pluralidad de instancias. La pluralidad de instancias es un derecho constitucional. No hay que confundir, ojo, ¿no?, la pluralidad de instancias. La Constitución habla pluralidad de instancias o doble instancia, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, ¿no? Eh, los constitucionalistas hemos creado una vía más, ¿no? El- la vía, ¿no?, de que cuando perdemos en el juicio ordinario, nos vamos a los procesos constitucionales. Entonces, miren, ¿no? No siempre, ¿no?, termina en el Poder Judicial. Y ahora vamos a ver también el control convencional. Terminada la instancia interna, nos vamos, ¿no es cierto?, a la Corte Interamericana, que es el otro control de convencionalidad. Brito nos dice, el control de constitucionalidad tiene por objeto que la supremacía debe prevalecer ante cualquier ley ordinaria, especial o reglamento. Claro, esto se llama, ¿no es cierto?, ¿no? Tenemos el artículo 51 de la Constitución que habla de jerarquía, ¿no?, de normas, ¿no? Pero también tenemos, ¿no es cierto?, la Constitución, ¿no?, que establece, ¿no?, en el artículo 139, en donde nos habla, ¿no es cierto?, que, ¿no?, que debe primar
¿no es cierto?, la Constitución, ¿no es cierto? 138, ¿no? En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Ojo, esto está dado más para los jueces, ¿no es cierto? El artículo 138 porque está en el Poder Judicial. Entonces no podemos decir, como no hay juez, ¿no es cierto? El juez solo, no. El artículo 51, ojo, es un artículo en donde se habla de la jerarquía de normas. Y además tenemos el artículo, ¿no es cierto?, 38 de la Constitución. No se olviden de este artículo 38 de la Constitución, que se lo voy a leer. Dice, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional. O sea, ¿no?, lo que yo siempre les hago a mis alumnos, ¿no? El funcionario tiene que hacer cumplir la Constitución. Ojo, y aquí me voy a detener a el famoso control difuso, ¿no?, en la administración pública, ¿no? El Tribunal Constitucional en un inicio, ¿no?, dijo que la administración pública y en conjunto, ¿no?, los tribunales administrativos hacen control difuso. Ante varios cuestionamientos posteriormente en el caso Requena, el Tribunal Constitucional cambió de precedente y dijo, no, 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 la administración no son jueces, porque los únicos que hacen control difuso es el juez. Y en el caso Requena dejó sin efecto, ojo, ¿no?, el control difuso. Pero ahora dicen, ojo, que la administración no puede hacer control difuso. Ante esto hay que aplicar el control convencional, ¿no? Ojo, nosotros conforme a la cuarta disposición transitoria y final, en concordancia con el artículo 55 de la Constitución, los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución. Ojo, ¿qué quiere decir? Solo cuando estamos ante materias de derechos fundamentales prima, ¿no es cierto?, el derecho convencional. Entonces, ante ello, ojo, a mis alumnos yo les digo, ¿no?, hay que hacer, ¿no?, control de constitucionalidad, y ese control de constitucionalidad está en el artículo 38 que dice, ¿no es cierto?, que todo peruano debe respetar y hacer cumplir la Constitución. Entonces, cuando los funcionarios vean que hay una norma que transgrede la Constitución, no hacemos control difuso, sino control de constitucionalidad. Y ahí el artículo 10 de la LEPAJ, ¿qué dice? ¿No es cierto? Son nulos todos los actos que se hacen, ¿no es cierto?, en contravención de la Constitución y la ley. Entonces, ¿no? Y esto viene, ¿no es cierto?, desde la Revolución Francesa, donde se estableció el principio de legalidad y, ¿no?, la Constitución establecía que, ¿no?, la Constitución prevalece, ¿no es cierto?, sobre cualquier norma. Profesor, pero la ley ha evolucionado. La ley, ¿no?, debe entenderse como la norma suprema. La norma suprema es la Constitución. Entonces, en un Estado constitucional de derecho, porque hemos evolucionado de un Estado de derecho a un Estado social, a un Estado democrático, a un Estado constitucional, hoy hablamos de un Estado constitucional de derecho, donde el derecho constitucionalizó todo el derecho. En consecuencia, ¿no?, ninguna norma puede estar exenta de el constitucionalismo. ¿Y quién es el guardián de este constitucionalismo?
es precisamente el Tribunal Constitucional que va a controlar, ¿no es cierto?, la actuación del Congreso, la actuación del que maneja la cosa pública, porque las acciones de cumplimiento, ¿no es cierto?, al final llegan, ¿no es cierto?, para su revisión, las acciones de amparo, los habeas corpus, todos ellos llegan, ¿no?, para revisar cuando se ha violentado la Constitución. Estos son, ¿no es cierto?, el control del poder, lo que la doctrina habla, el control del poder. Y, ojo, el desvío de poder que hoy también se habla en la doctrina. Entonces, fíjense cómo hoy, después de la conformación de los tribunales precisamente, ¿no?, constitucionales, es para controlar el poder. Por eso que estos modelos de control es un control al poder, a cómo se ejerce precisamente, ¿no?, la forma del gobierno. Y hay, ¿no es cierto?, este control político y el control jurisdiccional. Entonces, regresando, porque la pregunta ha sido muy interesante, ¿no es cierto? Porque encontramos, ¿no?, que este control ya no solo es un control difuso, ¿no?, en el que es incidental, donde un juez dentro de un proceso, ¿no?, advierte la existencia de una vulneración de la Constitución, pero ese es solamente para ese caso, ¿no? El juez inaplica la norma, pero no la deroga. Y no la deroga porque el juez no tiene esa facultad, ¿no? Realiza, pues, ¿no es cierto?, el Poder Judicial solo inaplica, ¿no? ¿Y aquí ha dejado esto? A lo que se conoce como el control concentrado que la hace el tribunal. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿no?, sí va a decir que esta norma, ¿no es cierto?, con rango de ley, ¿no?, transgrede la Constitución y hay que expectorar, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no es incidental como el control difuso, sino es principal, ¿no? Se presenta una demanda de inconstitucionalidad precisamente con una norma con rango de ley, que puede ser también una ordenanza regional o municipal, y las leyes, ¿no es cierto?, que da el Congreso, ¿no es cierto? Como también pueden ser decretos de urgencia, tratados, ¿no es cierto?, que se van a revisar. Entonces, la norma calificada como inválida es expectorada, expulsada del sistema, ¿no? Y el tribunal, ¿no?, realiza esta función, ¿no es cierto? El tribunal también, una vez agotada la vía jurisdiccional, porque con ella se agota, podemos recurrir al derecho convencional, al tribunal, ¿no es cierto?, de Costa Rica, y ahí vamos a revisar la actuación. Por eso que es, ¿no?, nosotros estamos sometidos, ¿no?, a la Corte Interamericana en materia de derechos humanos para temas como estos, ante violación, ante los derechos fundamentales. Por eso que hemos indicado este derecho convencional, ¿no es cierto? Este modelo convencional que lo tenemos en la Constitución. Por eso es que no somos, ¿no?, un sistema dual, somos un sistema sinergético, ¿no es cierto?, donde encontramos, ¿no es cierto?, este control, ¿no?, de, ¿no?, derechos fundamentales. Entonces, encontramos el control de actuación de la función pública, el control, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales y sobre todo también la actuación de los poderes. Entonces, todo ello está, ¿no es cierto?, relacionado. Y ahí ingresa también el reglamento del Congreso que tiene carácter de ley, ¿no? Entonces, vamos a encontrar cómo, ¿no?, este Tribunal Constitucional es el que va a decir qué es el derecho. Este tribunal se ha vuelto, pues, ¿no?, a, es un legislador negativo, sí, es un legislador negativo, aun cuando se decía que no es, pero sí, ¿por qué negativo?
porque lo que han decidido los 135 congresistas, el tribunal, ¿no?, le dice que está mal. Pero ya hoy en día, ya los tribunales constitucionales, siguiendo la doctrina italiana, ya no derogan toda la ley. Ya no. ¿Qué hacen? ¿No? Por eso encontramos las sentencias aditivas, manipulativas, exhortativas, en las que, ¿no?, le quitan una coma, un párrafo o una letra y la vuelven constitucional. Ejemplo, para que nos quede claro, ¿no? Servicio militar obligatorio, ¿no? Ustedes acordarán eso, ¿no? ¿No? Se decía que era discriminatorio. ¿Por qué? Porque se hablaba, ¿no es cierto?, que eh, el que tenía dinero podía pagar y exonerarse. Entonces se cuestionó, se planteó la inconstitucionalidad. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no derogó toda la norma, simplemente se fue a aquella parte, ¿no es cierto?, que vulneraba derechos fundamentales. ¿Y cuál era? El principio de igualdad, ¿no? Entonces se dejó sin efecto, ¿no es cierto?, esa parte. Entonces, miren, hoy el tribunal, ¿no?, aplica proporcionalidad, racionalidad, y ese es el sentido del derecho, ¿no es cierto?, la racionalidad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo ya no somos solamente, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no?, de control solo, ¿no?, de la ley, ¿no?, sino también una interpretación, y hemos, ¿no?, indicado, interpretar. Entonces, el Tribunal Constitucional interpreta, es el supremo intérprete de la Constitución. Y aquí hay que regresar un poco, ¿no?, ante posiciones, ¿no es cierto?, de este sistema, ¿no?, originario, donde se pretendía y decía, ¿no es cierto?, que el único intérprete, ¿no es cierto?, ¿quién era antes? ¿No es cierto? El Congreso. Miren, ¿ah? ¿No? Antes se tenía que, como el Congreso había dado la norma, ellos solo la podían interpretar. Y esto venía, fíjense, del antiguo régimen, ¿no?, donde los revolucionarios no querían, ¿no es cierto?, que lo vean los jueces, ¿no?, sino los tribunales. Y si el juez se metía a ver estos temas, al juez lo denunciaban por prevaricato. Entonces, esto fue cambiando, ¿no es cierto?, ¿no? Y tenemos así a Kelsen, que planteó precisamente, ¿no es cierto?, su propuesta de, ¿no?, Tribunal Constitucional, un organismo especializado que tenía que ver, ¿no es cierto?, la, ¿no?, constitucionalidad, ¿no? Por eso es que, ¿no?, encontramos, ¿no es cierto?, la forma como, ¿no?, eh, se establece precisamente, ¿no?, la forma de respetar, ¿no es cierto?, la Constitución. Cuando nos pregunta aquí, sí, ¿no?, la pluralidad de instancias es un sí, ¿no? La pluralidad de instancias, precisamente, ¿no?, el artículo 139 nos habla la pluralidad de instancias, ¿no es cierto? Y esta pluralidad de instancias tiene que ver mucho, ¿no es cierto? Por eso ayer preguntábamos, decía, ¿no?, ¿doble instancia? ¿No? Muchos confundimos, ¿no?, la doble instancia, ¿no?, cuando tenemos la pluralidad de instancias, ¿no? Casi siempre son preguntas de exámenes que vienen, ¿no? ¿Doble instancia o pluralidad de instancia? Y es, ¿no es cierto?, la pluralidad de instancia, ¿no?, que es un derecho que está en el artículo 139, ¿no es cierto?, de la Constitución, y que, ¿no?, garantiza precisamente, ¿no?, que, ¿no?, pueda ser materia, ¿no es cierto?, de una nueva interpretación, precisamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Entonces,
Para ir resumiendo, ¿no? ¿Qué otra pregunta, creo? No. Ya. Para ir resumiendo, ¿no es cierto? El control difuso, el control concentrado y también, ¿no es cierto?, el control híbrido, ¿no? Que también otros autores hablan, ¿no es cierto? El control híbrido, ¿no? Que es incidental, pero solo lo realizan ¿no? Los más altos tribunales, ¿no? La norma es inaplicada al caso concreto, ¿no? Aquí se realiza únicamente por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Ojo, ejemplo. Eh, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, hace un control, ¿no?, de la norma infra de ley, ¿no? Y precisamente, ¿no es cierto?, el Tribunal Supremo Ordinario, ¿no?, declara, ¿no es cierto?, ¿no?, que se infringe o no se infringe la Constitución. El Tribunal Constitucional, ojo, ¿no?, no solo hace control concentrado, ¿no? Esto también nos preguntaban, ¿no? El tribunal hace control solo no, también hace control difuso. Acá viene la otra diferencia, ¿no es cierto?, de, ¿no?, este incidental, ¿no? El incidental, ¿no?, solo hace el control difuso, o sea, verifica, ¿no es cierto?, que se está incumpliendo. En cambio, el Tribunal Constitucional, además de hacer el control concentrado, también hace, ¿no es cierto?, el control difuso y declara, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, un sinnúmero de casos, ¿no es cierto?, donde el tribunal se ha pronunciado, ¿no es cierto?, al respecto, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no?, en relación al derecho convencional, ustedes se acordarán, ¿no?, en el caso de Fujimori, le dijo al Estado peruano que revise el indulto, ¿no es cierto?, ¿no? Derecho convencional, ¿no? Y el Estado peruano revisó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos parte de un ordenamiento jurídico. Entonces, fíjense, hay diferentes formas como se hace el control de constitucionalidad, ¿no? Tenemos no solo, ¿no es cierto?, dual, tenemos, ¿no es cierto?, una serie de mecanismos propios en el Perú que han servido para precisamente, ¿no?, aplicar este derecho constitucional. Y el directo, acá hay otro, ¿no es cierto?, en el juzgado directo encontramos, ¿no es cierto?, que puede plantearse ante cualquier juez, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, ante un amparo. Normalmente estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a interponer, ¿no?, un contencioso y paralelo o subsiguiente, ¿no?, un amparo. Entonces vamos por las vías, ¿no es cierto? ¿Pero qué? ¿No? Ante la exigencia de que no existan cuestiones previas, ¿no es cierto? Cuestiones, ¿no? Eh, hay veces se plantean, ¿no?, con diferente estructura, y ahí viene la argumentación, y ese es el otro tema que hay que verlo mucho. Si el tribunal interpreta, el abogado, ¿qué hace? El abogado, ¿no es cierto?, argumenta. El abogado tiene que argumentar desde el punto de vista constitucional para que tenga el control constitucional. En cambio, en el proceso, en los procesos ordinarios, ahí vamos por la ley. ¿Podemos plantear los dos? Sí, podemos plantear los dos. Ojo, ¿eh? Mi experiencia de 38 años de abogado, 38 años de abogado, es que, ¿no?, se puede plantear, ¿no es cierto?, ¿no?, el ordinario y el amparo. El amparo puede ir más rápido, ¿no? Pero aquí en el Perú estamos acostumbrados, ¿no?, a la amparititis, que ya, ¿no?, el tribunal ya zanjó, ¿no es cierto?, ¿no?, que
¿no? El amparo, no es, ¿no?, la vía cuando hay cuestiones de probanza. ¿Por qué? Porque es de puro derecho. Entonces ya se ha ido reduciendo a la vía residual, ¿no? En cambio, hemos visto ahora que muchos están interponiendo habeas corpus, ¿no es cierto?, directamente, ¿no? Entonces, está dando también resultados, ¿no?, como control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo una serie de argumentos para precisamente hacer que el juez constitucional haga control de los actos de la administración. Y esto es importante, ¿no es cierto? Porque hoy plantean nuevas formas de ver el derecho. Entonces, ya no solo desde una óptica, ¿no?, del derecho ordinario, sino de el control constitucional. Y eso también opera ahora que entramos al proceso electoral. Fíjense, la Constitución dice, ¿no?, que el Jurado Nacional de Elecciones es, ¿no es cierto?, un tribunal de justicia, última, ¿no es cierto?, decisión en sus decisiones. Pero, ojo, esto también es cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay sentencias, en el caso del alcalde de Chiclayo, ¿no es cierto?, en donde el tribunal, ¿no?, no lo dejó postular, pero va vía una acción de amparo, ojo, logró revisar. Entonces, fíjense, ¿no?, que cuando uno se siente lesionado en sus derechos constitucionales, puede utilizar el argumento constitucional contra decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, nuestro sistema no solo es dual, ¿no es cierto? Nuestro sistema no es solo concentrado, no, nuestro sistema tiene varias formas, desde el control político al sistema, ¿no es cierto?, jurisdiccional, donde, ¿no?, se revisan, ¿no?, todas las formas como se ha ido presentando, ¿no es cierto?, la vulneración no solo de la Constitución, sino también de los derechos fundamentales, la actuación de la administración pública, de los funcionarios, ¿cierto?, que hoy en día requieren de que resuelvan conforme al derecho. Entonces, tenemos que ver que la actuación de este control es un control, ¿no es cierto?, que parte precisamente, ¿no?, de este judi review que lo tenemos el control, ¿no es cierto?, concentrado, y tenemos, ¿no es cierto?, el control del Poder Judicial que, ¿no?, hace sobre las normas eh, de ley, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que en estos cuatro tipos de control, ¿no?, el control precisamente convencional. Para ir terminando, ¿no?, en el control convencional, que ya lo hemos ido desarrollando, ¿no?, tenemos lo siguiente, que conforme al artículo 55 de la Constitución, que establece precisamente que dice lo siguiente, ¿no? Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Ojo, entonces ya sabemos, ¿no es cierto?, que estos tratados, ¿no?, van a primar siempre y cuando, conforme a la cuarta disposición, ¿no es cierto?, transitoria y final de la Constitución, que establecen, ¿no es cierto?, cierta primacía, ¿no? Cierta primacía en su forma de interpretar, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente, ¿no? Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los derechos, ¿no?, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú. Entonces, ¿no?, solo en estos casos, ¿no?, puede
¿no? Tener cierta primacía. Los tratados de libre comercio, no. Los tratados, ¿no es cierto?, de navegación, no. Solamente cuando estamos ante, ¿no?, la, eh, eh, ante el cuestionamiento de los derechos a la igualdad, del derecho, ¿no es cierto?, a la propiedad, los derechos reconocidos, ¿no es cierto?, en el artículo 2 de la Constitución. Ojo, estos artículos 2 de la Constitución no son números clausus, ¿ah? Son números apertus. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hoy ya ustedes se acordarán esos derechos pétreos, ¿no es cierto? Estos derechos pétreos de la Revolución Francesa, ¿no? La propiedad, ojo, ya no hay derechos pétreos. Hoy hay derechos relativos, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, donde, ¿no es cierto?, cuando coligen, porque hoy encontramos, ¿no es cierto?, choques de derechos fundamentales. El ejemplo del caso que siempre también se pone en la cátedra, ¿no es cierto?, entre el derecho, ¿no es cierto?, de Magali, ¿se acuerdan ustedes, no? Ella quería demostrar que la señorita Daro hacía prostitución, se metió en las 4 perillas y la grabó, ¿no es cierto? Grabó lo que ella hacía, pero había otro derecho, el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Que es otro derecho que también es fundamental, ¿no es cierto? Y ¿no? El tribunal dijo, pues, ¿no es cierto? Hay derechos, ¿no es cierto?, que tienen que ponderarse, y ahí ponderó el derecho precisamente, ¿no?, a la intimidad. Hoy tenemos también otros derechos, por ejemplo, el derecho a la desconexión, el derecho a la muerte dulce. Ustedes ya se acordarán, ¿no?, de esta señorita que, ¿no?, ya se había cansado de tantos dolores, ¿no es cierto? Y miren, ¿no? Y hoy, ¿no? Ya la ciencia ya no puede hacer más, ¿no es cierto? Podemos, ¿no?, exigirle a que esta persona, ¿no es cierto?, resista, ¿no es cierto?, y sufra, no. Entonces ya hoy el derecho a la vida ya se ha relativizado, ¿no? Uno quiere morir dignamente. Si hay el derecho a la vida digna, este principio de la dignidad, ¿no es cierto?, que viene, ahora que estamos justo, que ha escogido un papa, ¿no?, que ha estado, ¿no? La dignidad viene, pues, ¿no es cierto?, de la religión, ¿no? No, vean ustedes la bibliografía, ¿no? Entonces, la dignidad que no se pierde nunca por más, ¿no?, actos que puedan ir contra ella, ¿no es cierto? La dignidad siempre no se respeta porque es per se, ¿no? La dignidad nace con la persona muera y fenece con la misma persona. En consecuencia, esta dignidad, ¿no es cierto?, es también en la muerte, ¿no? Porque fíjense, los familiares y el paciente sufren, los familiares también sufren. El paciente, su familiar sufren. ¿Por qué hay que exigirle que hasta el final? No hay que permitirle, ¿no es cierto?, que muera dignamente. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, sentencias en ese sentido. El Poder Judicial, ustedes deben acordarse, ordenó, ¿no es cierto?, que, ¿no?, le retiren, ¿no es cierto?, los aparatos y también, ¿no?, a que le apliquen, ¿no?, una sustancia, ¿no es cierto?, para que pueda descansar. Entonces el derecho constantemente, ¿no es cierto?, va cambiando y va creando nuevas formas precisamente para, ¿no?, que los derechos fundamentales sean protegidos. Y si esto no está ahí, no se encuentra, lo vamos a encontrar en el artículo 3, precisamente de la Constitución, que es precisamente el numerus apertus. ¿Y qué dice, no es cierto? Se habla de la protección a futuro derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Y qué son, no es cierto? La enumeración de derechos establecidos en este capítulo dice, no excluye las demás que la Constitución organiza, ¿no? Ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, ¿no? O, fíjense, los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Entonces, ¿no?, van a salir nuevos derechos. ¿Por qué? Porque la persona es inacabada.
somos, ¿no es cierto?, personas que tenemos cada vez más derechos. Hoy se habla del derecho, ¿no es cierto?, del internet, del derecho al agua, y un sinfín de derechos que se han ido y se seguirán positivizando. Y es así como, ¿no es cierto?, que ese control se hace, pues, ¿no es cierto?, vía, ¿no?, y ya no solo del Poder Judicial, sino de un órgano concentrado y sobre todo, ¿no es cierto?, de un órgano también, ¿no?, que ha servido de gran protección cuando en sede nacional no se ha protegido, ¿no es cierto?, conocido como el derecho convencional. Entonces, podemos revisar, ¿no es cierto?, toda nuestra literatura y vamos a encontrar que hoy, ¿no?, tenemos, ¿no es cierto?, esta protección del cumplimiento de, ¿no es cierto?, la Constitución, ¿no? Entonces, así hemos pasado, ¿no?, a tener, ¿no?, una protección en base, ¿no es cierto?, a un órgano especializado. Pero este órgano especializado, ojo, hoy ya no deroga así nomás, ¿no es cierto?, sino plantea nuevas formas interpretativas. Por eso que el tribunal ha desarrollado el, el test de proporcionalidad, ¿no es cierto? Que sería bueno, ¿no?, que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? El test de proporcionalidad, donde el Tribunal Constitucional ha establecido, ¿no es cierto?, cómo debe, ¿no?, interpretarse, ¿no?, para la defensa de los derechos fundamentales y en consecuencia el tribunal ha establecido, ¿no es cierto?, una valla importante para que, ¿no?, tanto los órganos jurisdiccionales como la vía administrativa, ojo, ¿no?, hacer, ¿no es cierto?, la razonabilidad. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional le dice al Ejecutivo, ojo, ¿no?, que tiene que dar leyes, ojo, ¿no?, ahí viene la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, exhorta, ¿no?, a que den leyes, ¿no? El tribunal, ¿no?, amplía su mecanismo. Hoy el Tribunal Constitucional se ha puesto a verificar si el Ejecutivo está cumpliendo con lo que el tribunal ha establecido, ¿no es cierto? Y ahí tenemos varios casos, ¿no? Como por ejemplo en materia agraria, ¿no? Los famosos bonos de la reforma agraria, ¿no? O también en el caso que eh, eh, de las de las de la devolución de los aportes de FONAVI, ¿no? Entonces, el tribunal ha dicho que, ¿no?, va a revisar si se están cumpliendo o no, ¿no?, las sentencias que está dictando el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional sí puede hacer cumplir, ¿no es cierto?, sus decisiones, ¿no es cierto? Y esto es importante porque hoy en día ya no es un tribunal solo político, y esto es importante. Quiero terminar con esto, ¿no es cierto? Hoy el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional nace del Estado constituyente, ¿no?, donde el Estado constituyente establece, ¿no es cierto?, la fórmula política, ¿no? Porque al final, ¿no?, es político, empieza en la política y termina en la política, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional fue establecido precisamente, ¿no?, porque el juez ordinario no quería hacer cumplir la Constitución. Y en la Constitución del 79 se estableció, ¿no?, que tenía que haber un, ¿no?, organismo que, ¿no?, haga cumplir la Constitución. Entonces, vamos a ver que a partir del 79 tenemos un organismo contralor, un organismo guardián, supervisión de la Constitución. Entonces, la Constitución hoy
¿no? Se ha vuelto norma de cumplimiento obligatorio bajo el artículo 38 de la Constitución. Segundo, cuando se crea precisamente, ¿no es cierto?, la Constitución la Constitución 79, ¿no? El órgano constituyente de aquel momento, ¿no?, estableció este órgano constitucional. ¿Por qué? Porque no se había, ¿no es cierto?, hecho cumplimiento a lo que se establecía, ¿no?, por el poder constituido. El poder constituido es precisamente, ¿no es cierto?, la Constitución. Tenemos entonces el poder constituyente que establece, ¿no?, el Tribunal Constitucional, y el poder constituido que es la Constitución, donde encontramos a el Tribunal Constitucional como un organismo autónomo, ojo, es un organismo autónomo independiente. Y no terminaremos diciendo, ¿no es cierto?, que en un inicio, la gran polémica que existió entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, donde Billstein decía, pues, ¿no es cierto?, que ellos son, ¿no?, un poder, y que un organismo no podía imponerse sobre el Poder Judicial, ¿no? Dichos debates, ¿no es cierto?, fueron zanjados en el que el Poder Judicial, ¿no?, tenía que cumplir, ¿no?, los precedentes, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Entonces sacaron una fórmula. Aquí en el Perú, pues, no hay predictibilidad, no existe, pues, los precedentes como sí existe en Estados Unidos, ¿no? Donde lo que dice la Corte Suprema se cumple. Aquí no, ¿no es cierto? Acá cada juez interpreta como quiere y como mejor le parece, ¿no? Ustedes están viendo ahorita, la presidenta de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, ha sacado sentencias, ¿no?, con normas derogadas, ¿no? Pero en fin, ¿no? Al no haber, ¿no?, precedentes, ¿qué se estableció? Se dijo que, ¿no?, los jueces, ¿no?, si quieren, cumplen lo del Tribunal Constitucional. Pero si no lo quieren cumplir, miren, dicen que el juez tiene que sustentar por qué no lo hace. Y está mal, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada caso es distinto, ¿no? Entonces, el juez dirá por qué no cumple lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, así se ha quedado, ¿no es cierto?, que en prima facie, ¿no?, el juez debe cumplir, ¿no es cierto?, ¿no?, lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Y, ¿no?, si el juez no quiere, no cumple. A ver, acá creo que hay una pregunta, ¿no? Desconexión, pero del mundo evoluciona y el derecho tiene que hacerlo. A ver, ¿qué dice? El derecho, ¿dónde le queda acá? Acá hay varios acá. A ver, de alguna manera, ¿no?, lo relativo a los derechos humanos está dentro de la convencionalidad, y que debe ubicarse, ¿no es cierto?, a la par de la Constitución. Justiniano, claro, los derechos humanos, ojo, era nomenclatura internacional, pero nosotros en el derecho peruano, en nuestra Constitución, decimos, ¿no?, derechos fundamentales, en primer lugar. Nosotros en nuestra Constitución hablamos de derechos fundamentales, ¿no? Estos derechos fundamentales están protegidos, ¿no es cierto?, por el derecho convencional, conforme al artículo 55 del artículo 4 de la disposición transitoria, ¿no? Entonces, estos tienen supremacía de la Constitución, no tienen paridad igual, no son iguales, ¿no es cierto? Tienen un tratamiento de mayor relevancia. Lo que dice, ¿no es cierto?, la Corte, ¿no?, el Estado peruano tiene que cumplir. Y si no, pues no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de en donde se eliminaron los jueces sin rostro, se indemnizaron, se dieron, ¿no es cierto?, la protección y muchos derechos de las comunidades campesinas y nativas. O sea, ello
¿no? En esa órbita, ¿no es cierto? Después, ¿qué otra pregunta hay por acá? Justiniano, ya. La segunda pregunta dice de Nicole, ni un filtrado de la pluralidad de instancias es un derecho, sí, ya, pues claro, es un filtro, claro, no es un filtrado, es un filtro, ¿no es cierto? Ya. Después viene, ¿no? De alguna manera lo relativo a los derechos humanos está dentro, ya, esto ya, ya. Después viene el derecho, se tiene que ir adecuando a la realidad y la evolución social, ¿no? Hace 50 años a nadie se le hubiese ocurrido un derecho a la desconexión, pero el mundo evoluciona y el derecho tiene que hacerlo. Eh, eh, Todo va evolucionando, ¿no es cierto, señorita Nicole? Señorita Nicole, los derechos, estamos ya en la quinta, sexta generación de los hechos fundamentales y todo va cambiando, el derecho se va modernizando, las doctrinas, la teoría van cambiando, y eso es parte de la dialéctica, ¿no es cierto? Precisamente, ¿no? Parte de ello, ¿no? El ser humano, ¿no? Como siempre les digo a mis alumnos, por ejemplo, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el hombre de Java, no subsistió solo, ¿no es cierto? El hombre sapiens que pudo dominar la naturaleza. Entonces, ¿no? Eso es cómo dominamos. Y ahora fíjense, somos sobrevivientes porque no todos pasaron el COVID y estos, ¿no es cierto?, ahora van a tener otros derechos y cada vez van a salir nuevos derechos. No nos olvidemos el artículo 3 de la Constitución, nuevos derechos, ¿no es cierto?, que van a salir y seguirán saliendo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque la persona humana no está acabada, ¿no es cierto? Es, ¿no? Está en plena evolución y va cambiando y evoluciona de acuerdo a la tecnología, a los ciencias. Y esto, ustedes han visto ahora que han sancionado a un robot, ¿no? Ahora que la gente pues compra robots para que hagan limpieza de su casa, ¿no? No se les ocurrió pues mejor idea que contratar un abogado para, ¿no es cierto?, hacerle los juicios. Dijeron, se acabó, ya no queremos abogado, vamos a hacer, ¿no? Un robot, ¿no?, de inteligencia artificial y ya lo han sancionado, ¿no es cierto? Lo han sancionado, ¿por qué? Porque perdía los casos, ¿no es cierto? O sea, no siempre, ¿no? La inteligencia artificial es, ¿no?, de última generación. Acá nos dice en qué generación del derecho se podría ubicar la relatividad de los derechos. Miren, los derechos, ¿no es cierto?, son, ¿no?, producto precisamente de esta evolución, ¿no? Estamos en una constante evolución de los derechos, ¿no? Las generaciones tienen, ¿no?, ciclos, ¿no? Y es precisamente hoy, ya hablamos, ¿no es cierto?, de nuevos derechos que son parte de esta dignidad de la persona humana. Y precisamente, ¿no?, hoy priman, ¿no?, la protección de ellos y todo sistema jurídico y constitucional llevan pues no a que se tenga que defender a estos derechos fundamentales. Nos sigue Nicole, dice, los jueces de primera y segunda instancia no suelen hacer un apartamiento motivado de un precedente vinculante que sea coherente, por eso siempre llegan a la Corte Suprema recursos de casación que denuncian apartamientos inmotivados de precedente vinculante. Usted lo ha dicho, ¿no es cierto? Y algo más, ya nuestra Corte Suprema debería olvidarse de ver todo. No, en Estados Unidos, por ejemplo, separan qué casos se van a ver, ¿no? Y aquí también debería ser, acá, eh, eh, ayer me han notificado un caso precisamente laboral, ¿no? Fíjense, se ha ganado en primera y en segunda instancia y le han aceptado la casación. Increíble, ¿no es cierto? Ya perdió dos, la primera y segunda. ¿Por qué tiene que irse a casación? Eso no puede permitirse, ¿no es cierto? La casación es pues algo extraordinario. Y todavía le dice ahí, la sala le dice, yo le admito, pero ojo, si la Suprema no lo admite, ¿no?, va a tener que pagarle una multa. Mire cómo se distrae la actuación jurisdiccional, ¿no? Cuando a la Suprema no debería ir todo, ¿no es cierto? Aquí pues un saco donde todo lo mandamos a la Suprema, ¿no? Esto debería
cambiarse, ¿no? Y si no, veamos, pues, qué está pasando, cómo es en Estados Unidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos no va a todo, la primera y segunda ahí queda, ¿no? Pero sobre todo que si son, pues, consecutivas, yo te acepto, pues, la primera en contra y la otra, ¿no es cierto?, a favor, ya, una y uno que resuelva la Suprema. Pero ojo, ¿ah? ¿No? Aquí no, aquí le ganas dos y todavía va, ¿no es cierto?, a que se vea en la Corte Suprema. Entonces, ¿no? No respetan, ¿no es cierto? No se respeta, ¿no? Acá hay otra, ¿no? La ley 31 se implementó la figura del, ¿no es cierto?, de doble conforme, a fin de alcanzar la gran, sí, este, eso, ¿no es cierto? Pero no se respeta. Yo tengo ahí un caso, ahí, que, ¿no es cierto?, lo han subido, no se puede, pero así es, pues, ¿no es cierto? Mucha, se nota que no les gusta, ¿no es cierto?, terminar sus procesos. Bien, hablando de terminar, creo que nos estamos excediendo. No sé si hay otra pregunta. A ver, me manda su correo, A señorita, ver, para mandarle el caso, ¿no? A ver, que ya debe estar en la Suprema ahorita para que se, mm, se revise, ¿no es cierto? Bien, sí, doctor, parece que ya no hay preguntas. Bueno, por mi parte, podría preguntar, sí, si sí, bien sí. es cierto, control difuso es una de las facultades que tiene el juez, también el Ministerio Público podría aplicar el control difuso. Muy buena pregunta. El Ministerio Público es el que acusa. Sí. Ojo, el Ministerio Público, si bien es cierto, es el que defiende a la sociedad en juicio, su función es acusar. No es como ahora, ¿no es cierto? El Ministerio Público defiende al que debe investigar, ¿no? Y ahí está mal, ¿no? Fíjense, pues son agarrados con armas y sin embargo, ¿qué está pasando, no? Eh, eso es lo bueno del ejercicio, ¿no? En donde incautan, llegan y dice, porque no hemos individualizado, lo soltamos y sueltan a 13, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No es cierto? Acá, ¿a quién perjudicamos? A la sociedad, ¿no? O intervienen y la policía le quita el tirador y le dicen, ¿no? Las armas están inoperativas, pero siguen siendo armas, ¿no? Aquí no hay, ¿no es cierto?, una actuación pro, ¿no es cierto?, justicia. Al contrario, ¿no? El Ministerio Público no está cumpliendo su función, ¿no? En todo caso, que sea en juicio donde tenga que verificarse si se ha cumplido o no, ¿no es cierto?, con la denuncia, pero no desde un plano, ¿no? Y salen ellos y comienzan a delinquir. Entonces, ahí está mal. La justicia, ¿no? No está por buen camino. Respondiendo a su pregunta, entonces, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, no debería hacer control difuso, ¿no? El Ministerio Público tiene que acusar, ¿no? Buscar las pruebas y acusar, ¿no es cierto? El que hace control difuso, pues, ¿no es cierto?, es quien resuelve, ¿no?, si aplica o no, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad. Pero en prima facie, el Ministerio Público, en defensa de la sociedad, ¿no es cierto?, debería formular, ¿no es cierto?, la denuncia correspondiente, toda vez que están en juicio, ¿no es cierto?, la vida, la integridad y la sociedad en su conjunto. Pero dice acá, pero la pregunta es si estos pueden o no hacer control difuso. ¿Dónde queda, no es cierto? Ya, pero ojo, eh, entre lo que debe haber, lo que hay y lo que se ve, ¿cuál es? ¿No es cierto? Acá hay una mala investigación, en primer lugar. La investigación no está bien hecha. Si se realizase una buena investigación, porque no tenemos policía especializada, no tenemos, ¿no es cierto?, cómo llegar al crimen, ¿no? Y ahora, ¿no es cierto?, con la lucha entre la policía y la fiscalía, ¿quién tiene la primacía? Y ese es el otro problema, ¿no es cierto? Se han enfrentado, ¿quién investiga? Nunca la fiscalía ha investigado. Yo desde mis 38 años de abogado, nunca he visto, ¿no es cierto?, que la fiscalía investigue. Siempre le dice al juez, siempre le dice al policía, anda avanzando tú, yo llego para firmar, y los levantamientos de cadáver los hacen inmediatamente, ¿no? Entonces,
¿de qué estamos hablando, no? Aquí, en primer lugar, tiene que haber una policía, ¿no es cierto?, que conozca el crimen, ¿no? Tecnificada y que se vuelva, pues, a eso, a los años antes donde había una especialidad, no hay especialidad. Y segundo, la fiscalía debe, ¿no es cierto?, buscar qué cosa, ¿no? Que se persigue el delito. Y no se hace eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay una buena investigación, ¿no? Y los plazos, primero las 24 horas no eran suficientes, ahora 48, y tampoco las 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿no? Nos falta preparación, nos falta revisar más, ¿no es cierto?, la doctrina y la jurisprudencia, como, ¿no es cierto?, en el sistema americano, ¿no? Ahora ustedes ven, ¿no es cierto? Se contrata cárceles, ahora Trump, ¿qué está haciendo? Está pagando a los, te vas, ¿no es cierto? Yo te pago para que te vayas. Hay que limpiar la casa, ¿no es cierto? No es posible, ¿no es cierto?, que la criminalidad, ¿no?, busque estos resquicios legales para que crezca y sobre todo, ¿no es cierto?, hay más indefensos. Somos cada vez más, ¿no es cierto?, vulnerables. Uno no puede salir. Miren, ahora la gente se acuesta temprano. No hay vida nocturna, tiene miedo y siguen teniendo los mismos derechos. ¿Quién? ¿Quién tiene más derechos? La otra vez este ciudadano le ha disparado y acabó, ¿no es cierto?, en la comisaría, ¿no? Le han pedido su licencia de conducir, además, pero y a los delincuentes, a ellos sí, salen libres, ¿no? Esa es la parte que todavía no entiende y la sociedad no entiende. Y aquí va a pasar, ¿no es cierto?, que, como digo también en las aulas, aquí va a pasar, ¿no?, que ya la población se va a rebelar y ya va a ser mano propia. Ya no cree en la policía, en la fiscalía, pues ya no cree. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a agarrar a un delincuente y lo van a matar. Ya no hay, fíjense, ¿no? ¿Por qué en Puno no hay venecos? No hay gente, ¿no es cierto?, emigrante. Porque ahí las rondas y los mismos pobladores se reúnen y aplican la mano propia. Entonces la justicia ya se rebasó. La justicia, ¿no?, ordinaria ya ha perdido vigencia. ¿Y hoy qué pasa? Hoy pasa, ¿no es cierto?, que la población va a tomar mano propia precisamente ante una fiscalía, ante una policía que no protege al ciudadano, ¿no es cierto? Y eso es peligroso, ¿no? Donde hay un Estado fallido, fíjense, de un Estado constitucional, de derecho. Hoy estamos en un Estado fallido, donde las instituciones no responden a lo que la población quiere, no tiene derechos. ¿Y qué va a pasar? La mano propia. Vamos a regresar al inicio del Estado, donde no había, ¿no es cierto?, otra forma sino la defensa por la mano propia. Y precisamente se crea el Estado para darle ese poder de utilizar la fuerza. Y ahora esa fuerza sale el ministro y dice, no, no tenemos chalecos, no tienen nada, pues. Entonces, ¿qué queda ahora? La mano propia, ¿no? Bien, gracias, no sé si me he pasado, pero hay una indignidad de la academia, ¿no es cierto?, que los órganos de justicia no responden, ¿no es cierto?, a lo que la ciudadanía quiere. Hoy la ciudadanía no cree en sus instituciones, no cree en el derecho, no cree, ¿no es cierto?, en los políticos y no cree en el poder. Y eso es peligroso porque entramos a un estado fallido donde cualquier sonada puede ser peligrosa. Bien, gracias por su atención. Sí, doctor, muchas gracias. Justo le hacía la pregunta sobre si el Ministerio Público podía ejercer el control difuso o aplicarlo, porque hace un tiempo leí un expediente donde el imputado solicitaba la prescripción de la acción penal aplicando la ley 31751 y el Ministerio Público, respondiendo a la solicitud, dijo que esa ley iba en contra de unos acuerdos plenarios donde se había dicho que en casos de delito de crimen organizado se debe duplicar el plazo de prescripción. Entonces, en ese expediente se hace un control difuso porque se analiza cuál es la proporcionalidad entre la ley y entre lo que se ha venido aplicando hace un tiempo y revisando también otros expedientes, he visto que la misma ley ha sido cuestionada en diversos expedientes por casos muy similares. Por eso decía, ¿es posible entonces que el Ministerio Público haga un control difuso? El control difuso, ¿no es cierto? Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, solo lo hacen los jueces.
Eso lo ha hecho el supremo intérprete de la Constitución, ¿no? Pero si eso no se entiende, lo que hace el tribunal, la fiscalía, ¿no? Hace la razonabilidad y la proporcionalidad y la norma, ¿no es cierto?, cómo la integra, cómo interpreta para, ¿no es cierto?, aplicar, ¿no?, su acusación. Y si ha prescrito, si ha prescrito ya habría que ver en cada caso concreto. No podemos generalizar, ¿no es cierto?, el caso, ¿no? El derecho se aplica a cada caso concreto. Los derechos no son, pues, no igual para todos, no. O sea, si hay prescripción ahí, ya el juez o el fiscal tiene que evaluar, pues, ¿no es cierto? Ante eso, ¿no es cierto? Ahí no hay control difuso, ahí hay ver si la norma ya no está vigente, si ya los hechos prescribieron, ¿cierto? Entonces, ahí viene la forma de el análisis del caso, la teoría del caso que tiene que aplicar el fiscal, ¿no? Y todos hacen su teoría del caso, tanto el fiscal, el juez y las partes, ¿no? Entonces, en concreto, el Tribunal Constitucional ha establecido que el único que hace control difuso es el juez. Lo que hace el fiscal es interpreta las normas para aplicarlas, ¿no es cierto?, conforme al Estado constitucional de derecho. Si ya prescribió, ya pues entonces tendrá que este, abdicar de esa, o, ¿no es cierto?, no formular acusación. No sé en qué etapa estará, ¿no?, de investigación, de acusación, ¿no? Pero ojo, ¿no es cierto?, el fiscal tiene que aplicar la norma, si no, prevaricato, ¿no? Ya saben, ¿no es cierto? ¿No? En el momento de la actuación, ¿no? Ahora también se habla, ¿no es cierto?, de el incumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, el tema va por ahí, ¿no? Si el fiscal debe acusar o no debe acusar. Pues está la norma, es bien clara, ¿no? Ahí viene la interpretación. Entonces, dando respuesta a su pregunta, ¿no es cierto?, tiene que interpretar, ¿no es cierto? Más que hacer control difuso, ¿no? Porque el control difuso, ¿no?, lo hacen los jueces como ha establecido el Tribunal Constitucional, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, parece que no hay más preguntas, todo ha quedado claro. Muy didáctica la clase, doctor. A ver, no hay más preguntas. Bueno, solo agradecer en nombre del Portal Jurídico del Diario El Abogado por participar como ponente en este diplomado de Derecho Constitucional y esperamos contar con su participación en futuros eventos académicos que organicemos virtual o quizás de manera presencial. Muchas gracias, estimado doctor, por la clase. Gracias, cuídense. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar preguntas a mi correo, jaestela2023@gmail.com. Pueden colocarlo ahí, ¿no? O sea, si quieren hacer algunas preguntas, ¿no? jaestela2023, ¿no?, @gmail.com. Ya, Bien, doctor, ya lo puse en los comentarios. A ver si tienen una pregunta a los participantes, pueden comunicarse con usted. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta luego. gracias. Buenas noches, cuídense. Muchas gracias, estimados participantes, por estar en la clase el día de hoy. Agradecemos su permanencia y su participación. Los esperamos en la siguiente clase, que es el día lunes, donde abordaremos un tema muy importante del derecho constitucional. Bueno, y estaremos avisando por nuestro grupo de WhatsApp y también por nuestras redes sociales para que estén al tanto. Recordar que el ingreso a nuestras clases es de manera gratuita, libre, así que pueden invitar a sus amigos, colegas, compañeros y pueden capacitarse con nuestro portal jurídico. Muchas gracias y nos vemos el día lunes.